Bueno, realmente ha sido para mí muy importante estar acá en este primer plenario de la UNTER, invitado por los queridos compañeros y compañeras. Me gusta mucho la palabra plenario y además lo que es el plenario como acto teórico, como acto político. Justamente porque al hablar de plenario, de lo pleno, de la plenitud, que no es la completud es una aspiración individual, en cambio la plenitud es un logro colectivo. La plenitud de alguna manera es un per saltum a la representación. En el plenario nos presentamos con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que sentimos, y esa presentación tiene una potencia transformadora, yo decía ayer una potencia revolucionaria, que es enfrentar los determinantes de la cultura represora, que individualmente fracasaremos siempre, o seremos derrotados o ambas cosas. Colectivamente la cultura represora puede ser conmovida, y en la historia de la humanidad ha pasado muchas veces. Como bien dice Rodolfo Walsh, en las palabras que la escuela reproduce, la derecha se encarga de decirnos que nunca la cultura represora ha sido conmovida. Vaya si lo fue. Revoluciones triunfantes, puebladas, en la Argentina Cordobazo, Viborazo y tantas otras revueltas populares, 17 de octubre del 45, que han mostrado que la cultura represora no solamente puede, sino que debe ser conmovida. Por eso un plenario, de alguna manera es un plenario de esa potencialidad deseante que intenta, y muchas veces lo logra, conmover los dogmas, los bastiones, los cimientos de esa cultura represora que nos atrofia, que nos impide desear, que nos impide pensar, que nos impide amar inclusive. Por eso, bueno, tengo una sensación de plenitud muy intensa, de inmensa gratitud por los compañeros y compañeras de la UNTER, y bueno, muy dispuesto a seguir viniendo a esta hermosa provincia, que además evidentemente hace cosas hermosas como esta actividad de ayer y de hoy, ¿no? Por eso los plenarios, este es el primero, pero hay que cada tanto volver a nutrirse, digamos, de la savia colectiva. La cultura represora es muchas cosas, pero no es onza. Reduce el sujeto a individuo. Entonces tenés un maestro, una maestra solo en el aula y su capacidad transformadora se reduce mucho. Porque ahí es como una especie de sobresaturación de cultura represora. Lo digo claramente, situaciones familiares que no puede resolver, situaciones edilicias que no puede resolver, situaciones legales que no puede resolver, el miedo al sumario, el miedo al prontuario, a quedarse sin trabajo, todo lo que la cultura represora establece como amenaza, mandato, culpa y castigo. Como bien decís, ahí digamos como que retrotraemos, nos replegamos por temor, el miedo no es onzo, a veces por algo más que el temor, que es el pánico, la persecuta, pero bueno, lo bueno es saberlo para entonces cada tanto, anualmente, bianualmente, o en plenarios regionales, o en plenarios de cada seccional, o como sea, retemplar. Pero lo importante de tu pregunta es que podemos ir de lo colectivo a lo individual. Entonces el individuo se transforma en sujeto. Ahora, si vamos de lo individual a lo colectivo, y no es lo mismo. Es decir, nunca el individuo llega a la dimensión del colectivo, ¿no? Quédate en el lugar donde empezó tu existencia, ¿no? Como decía Martín Fierro. Yo creo que no hay que quedarse en el lugar donde empezó nuestra existencia, sino que ir a otras existencias. Saber que hay un colectivo, si llevarse el colectivo adentro, ¿no? El vínculo es posterior al encuentro. Entonces, si yo estoy en el aula con un alumno, con una familia, con un directivo de la escuela, saber, pero no saberlo intelectualmente, sino saberlo emocionalmente, que estoy yo, pero estoy como sujeto político. No que no estoy solo porque los demás me acompañan en el sentimiento, como los velorios, no te acompaño en el sentimiento, no. Te acompaño en el pensamiento, te acompaño en la militancia, te acompaño en el combate. Ese combate que si lo doy solo, soy boleta, como se dice en criollo. Si no voy solo, si voy con un colectivo, que además estuve en él, porque lo bueno es decir, bueno, yo estuve
en el plenario, ¿no? Yo participé y me lo llevo puesto el plenario. Eso es una buena observación, ¿no? Que me surge a partir de tu pregunta. Hay que llevarse el plenario puesto. Y entonces ya como que no vamos a estar solos nunca más. Tenemos el plenario adentro. Ahora lo tenemos afuera y alrededor y en todos lados. Pero hay que llevárselo adentro. El riesgo, que tu pregunta me hace pensar, que me sirve, es justamente dejarlo afuera. Que el plenario fue en Roca, ¿no? El plenario seguirá siendo hasta el próximo plenario. Como un plenario permanente, ¿no? Como la revolución permanente, bueno, el plenario también debe ser permanente. Hay que dar el combate justamente donde la cultura represora está más afincada. No vamos a dar el combate en un shopping, porque ahí realmente ni creo que en los programas masivos, ¿no? Es decir, en las trampas para distraernos, ¿viste? Es decir, educación, partidos políticos, sindicatos, universidades, colegios de profesionales, todo aquello que reproduce la cultura represora, y eso lo viene diciendo Freud. Yo ayer dije, de la misma manera que le recomiendo a muchos psicoanalistas que lean Paulo Freire, le recomiendo a los docentes que lean a Freud. Freud dice que las instituciones de la cultura reproducen al represor que tenemos adentro. Y ese represor Freud lo llamó superyo. O sea, que no se conforma con la más tierna infancia. Ahí empieza, pero sigue toda la vida. A eso yo lo llamo enculpamiento, ¿no? Y justamente luchar contra la cultura represora es luchar también contra la culpa que nos paraliza. Entonces creo que la pregunta yo no la contesto, digamos, en este sentido. Es cierto, es el combate más difícil, pero es el único que hay que dar. En el lugar donde se cultiva cultura represora. ¿Sí? ¿A dónde vas a dar el combate contra Monsanto? ¿En las oficinas de un estudio jurídico? No, en la propia tierra, desalojando lo transgénico para volver a aquello que siempre supimos que era, que no hay, digamos, no hay contradicción entre semilla y tierra. Si el transgénico introduce una contradicción entre la semilla y la tierra, cuanto más semilla, peor la tierra. Bueno, esto hay que combatirlo en el propio lugar. Por eso, bueno, por ejemplo, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, o acá las comunidades originarias que están dando ese combate. Claro, es difícil, pero no es imposible. La cultura represora quiere convencernos que es imposible. No caigamos en el error de creer que es fácil. Lo único fácil es el gatillo, lo demás es difícil.